El frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos. Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto, con los hombres que lo protagonizaron. Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos. Mayo de 1944. Los aliados llevan 5 meses atacando las defensas alemanas del sur de Italia sin mucho éxito. Las 3 duras batallas para acabar con su control han fracasado. No hay soluciones buenas para este problema, solo soluciones malas. Y, desgraciadamente, los aliados solo ponen en práctica las soluciones malas, una tras otra. Miles de hombres y maquinaria convergen en el único camino que lleva a Roma y a la montaña que la protege. No hay una buena forma de capturarlo. No hay una buena forma de neutralizarlo. De todas las batallas duras y agotadoras de la Segunda Guerra Mundial, esta fue de las peores. Pero la historia de cómo se llegó a este enfrentamiento final es larga y sangrienta. Si hay que defender lugares como Monte Cassino, siempre se hará de forma terriblemente violenta y terriblemente sangrienta. Al frente de la guerra. Monte Cassino. A finales de 1943, los aliados cambiaron el rumbo de la guerra en el norte de África. Toda la atención se centraba en acabar con el dominio del eje en Europa. Mientras se prepara el día D, Italia se convierte en primera línea de batalla. Sicilia y Nápoles han caído a manos de los aliados y el siguiente objetivo es Roma. Italia se unió a los aliados a principios de año, pero se encuentra ocupada por Alemania, que está decidida a defender al Reich en suelo italiano. Los aliados se enfrentan a un formidable adversario, pero algunos de los mayores problemas serán sus propias limitaciones al más alto nivel. En el bando alemán tenían al mando a Kesselring, un viejo y astuto general con mucha experiencia, que pudo ponerla en práctica con gran éxito en una causa defensiva imposible, nada más y nada menos que en Italia. Por otra parte, no solo tenemos un comandante, sino todo un grupo de comandantes procedentes de los diferentes países aliados, de las potencias imperiales, las colonias, Estados Unidos y muchos otros lugares, que no solo no se ponían de acuerdo entre ellos y no se agradaban mutuamente, sino que a menudo ni siquiera se entendían. De esta forma, estaban abocados al fracaso. Por un lado, un mando unido y, por otro, un montón de generales divididos que no coincidían en nada. Además de los intentos por coordinar el mando, la campaña italiana implicará algunas de las negociaciones más complicadas de la Segunda Guerra Mundial, y los aliados deberán enfrentarse a dificultades para las que no están nada preparados. La idea era que los aliados tomaran Roma antes de Navidad. Pensaban que estarían comiendo espagueti en la capital italiana en unos 3 meses. Pero habían olvidado la geografía italiana, donde hay muchísimos ríos y montañas, lo cual frenaría el avance incluso del ejército más mecanizado del mundo. Hay muy pocas carreteras en buen estado en Italia. Casi todas son de tierra, pensadas para los caballos y los carros. Se inundaban todos los otoños y había que reconstruirlas todos los veranos. Esto frenaba a los ejércitos más avanzados, a lo cual se sumaba la nieve. Fueron 3 meses seguidos. Hacía un frío terrible. Había sido el invierno más frío de Italia y no llevábamos ropa adecuada, por lo que fue muy duro. Pero los problemas no acaban ahí. Los aliados saben que los alemanes los están esperando, pero no conocen sus defensas,
Los alemanes han convertido el paisaje italiano en una trampa mortal construida minuciosamente. Habían establecido un número de líneas defensivas y en la batalla de Monte Cassino nos encontramos con lo que los alemanes llamaron Winterstellung, la posición de invierno, que consistía en 3 líneas, de las cuales la más importante, y en este caso la más famosa, era la línea Gustav, que los alemanes habían preparado a conciencia. Los alemanes habían preparado el terreno para guiar a los atacantes mientras los derribaban desde sus posiciones en las montañas. El número de carreteras era escaso. Al colocar minas en ellas, podían guiar al enemigo para que tomara determinado camino. No se pasa por alto ningún elemento geográfico como forma de impedir un ataque. Podían inundar zonas para que los enemigos no avanzaran a un lugar que se quería proteger. Podían construir presas y después derribarlas cuando atacara el enemigo. Entre los elementos que impiden los ataques, los ríos italianos no tenían rival. Son rápidos, muy fríos y profundos, y pueden convertir un complicado ataque en un objetivo fácil. En lo posible, se establecían las posiciones defensivas en el terreno más alto tras un río, lo cual ofrecía una visión directa del enemigo. En el invierno más frío de toda una generación, la invasión aliada se detiene hasta un punto muerto. Íbamos a ciegas por ríos que se desbordaban, por carreteras inundadas, y nos estábamos congelando en terreno italiano para no llegar a ninguna parte. En enero de 1944, llegamos hasta un lugar llamado Monte Cassino. La ciudad de Cassino, situada a más de 140 kilómetros al suroeste de Roma, se encuentra entre 2 cordilleras. El ejército alemán había convertido el paisaje en una fortaleza. El primer objetivo de los aliados será tomar las ciudades y los pueblos que se encuentran al pie del Monte Cassino. El primer obstáculo serán los rápidos ríos del camino. A poca distancia de la ciudad de San Angelo se encuentra el río Rápido, al que se enfrentan las desgastadas tropas de la División 36ª de Texas. Ya están curtidas en la dura batalla en el camino desde Nápoles. Sus órdenes son tomar San Angelo, pero antes deben cruzar el río. Están comandados por el general mayor Fred Walker, un hombre muy interesante porque era instructor de algunas academias militares de Estados Unidos antes de la guerra. Y uno de sus alumnos era ahora su comandante, el general Mark Clark, a cargo del 5º Ejército estadounidense que opera en Italia. Clark y Walker no coinciden demasiado. Walker ve toda clase de problemas al tener que cruzar un río rápidamente, ya que sus hombres no han tenido tiempo para prepararse. Mientras que Clark quiere que Walker lo haga a toda costa. Tu trabajo es cruzar el río, me da igual cómo lo hagas. Y aunque Walker consultaba sus planes con el comandante, realmente estaba solo. Fred Walker debe obedecer las órdenes, aunque considere que se trata de una misión suicida. No sé cómo nosotros, ni ninguna otra división, puede cruzar el río Rápido cuando sus aguas forman parte de la principal línea de resistencia de la posición alemana más fuerte. Walker ya era bastante mayor, tendría más de 50 años, por lo que si se quejaba, lo mandarían de vuelta a Estados Unidos y se le acabaría la guerra. Así que hará lo que le digan, aunque las circunstancias y el tiempo que tienen para preparar el cruce del río no bastan para garantizar un plan militar viable. Walker y sus oficiales son conscientes de que cruzar un río es uno de los ataques más peligrosos a los que se enfrenta la infantería. El gran problema es que no sabes qué hay al otro lado.
cómo son las minas, cómo son las defensas que tienen preparado. Solo sabes que habrá mucho preparado. Las posibilidades son que se ahoguen, que les disparen o les lancen una bomba. Al igual que cuando cruzas una zona en un ataque, cuando cruzas un río, lo que necesitas es protección. Protección de la artillería, de los tanques, de las ametralladoras. Un río con un cauce tan rápido te aleja por completo de esa protección. Podrías acabar a kilómetros río abajo, con toda la impedimenta y el peso de tu propio cuerpo. Si acabas en el río, tienes pocas posibilidades de salir ileso. Si el atacante tiene la suerte de sobrevivir y llegar hasta la otra orilla, su calvario no ha hecho más que comenzar. Hay una sensación de amenaza permanente. Cruzas el río y no acaba ahí. Atraviesas la primera defensa y no acaba ahí. Hay que encontrar las posiciones enemigas y no acaba ahí, porque te disparan desde la segunda posición defensiva. Los tejanos se enfrentan a un contrincante aterrador. En la zona de Casino, que los estadounidenses van a atacar, se encuentran los granaderos Panzer, las tropas de montaña y la Fallschirmjäger, paracaidistas alemanes. Muy cerca está la 15ª División de Granaderos Panzer, que ya han luchado en Sicilia. Están hechos al terreno y perfectamente equipados con ametralladoras. Armados de paciencia y experiencia, los granaderos Panzer están preparados para cualquier movimiento. Puesto que conocen el terreno y llevan allí mucho tiempo antes de que llegaran los aliados, se conocen el paisaje al dedillo. Han sembrado la orilla estadounidense del río con minas antipersona. Hay alambre de espino por todas partes. Y han montado una auténtica boca de lobo en forma de defensas. A lo que hay que sumar unas tropas con gran experiencia. Vamos a enfrentarnos a lo imposible. Pero esta opinión no la compartiré con nadie. Mis comandantes de regimiento y batallón no son tontos. El diario personal de Fred Walker muestra la receta para el desastre, porque si el hombre que está al mando no cree en el plan, este no funcionará. ¿Qué es lo que ocurre? Fred Walker, un general muy experimentado, ha servido con la fuerza expedicionaria estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Como parte de ese servicio, había liderado una unidad de infantería en el río Marne, donde se encontraban en la defensa. Por tanto, se enfrentaban a un ataque de los alemanes en el río y, sin apenas contar bajas, arremetieron contra los alemanes y provocaron terribles bajas entre las tropas enemigas. Obviamente, su preocupación y miedo, lógicamente con motivo, era que los alemanes les devolvieran el ataque. La 36ª División Tejana es una división de la Guardia Nacional, en la que se conocen todos, se han formado juntos en el período de entreguerras y son amigos. Esto significa que las bajas producidas en la batalla son mucho peores, porque se trata de hombres cuya amistad se remonta al colegio o a la universidad. La noche del 20 de enero, los regimientos 141 y 143 de la 36ª División se lanzan en la oscuridad a cruzar el río rápido. Desde el principio, el plan comienza a fallar. Esa noche hacía mal tiempo y había mucho barro, por lo que la infantería tardó mucho más en llegar a la orilla del río. Había que arrastrar los botes de asalto por el terreno embarrado y el alambre de espino. Empezó a pinchar la goma de los botes y al llegar a la orilla, vieron que tenían menos botes de los que pensaban. Entonces comenzaron a tropezarse con minas antipersona, lo cual alertó a los alemanes. Cuando los botes alcanzaron el agua, el río hizo honor a su nombre y muchos de ellos se vieron arrastrados, volcados. Sus ocupantes se ahogaron o se los llevó la corriente. Los alemanes se dan cuenta de lo que está ocurriendo, por lo que se dirigen a un auténtico torbellino. Estábamos en nuestras trincheras de 1 metro cuadrado cuando nos vieron los alemanes y comenzó el bombardeo. Nos golpeaban los morteros y las ametralladoras a 20 centímetros del suelo.
Tienen órdenes de seguir y envían a sus hombres para que crucen el río. Al amanecer, quedan pocos tras haber cruzado. Los alemanes saben bien qué está pasando. Los dos regimientos estadounidenses han sufrido graves bajas y lo único que pueden hacer durante el día es construir un puente. En el momento en que está terminado, los alemanes lo vieron y a la mañana siguiente lo volaron. Había cuerpos por todas partes, sobre todo miembros, brazos, piernas, algunos decapitados. Me dieron ganas de vomitar, pero no había tiempo ni de eso. Y siempre estaba el grito desgarrador de «¡Médico!», pero ya no quedaba ninguno. Al día siguiente, los pocos soldados que estaban en la orilla alemana del río Rápido solo pueden esconderse en las trincheras, conscientes de que el mínimo movimiento significa la muerte. El problema es que te encuentras en un valle rodeado de montañas y en la cima de cada montaña hay un observador alemán con unos prismáticos que dirige el fuego de muchas piezas de la artillería alemana, por lo que han perdido toda esperanza. Todas las tropas que han conseguido cruzar el río se ven poco a poco rodeadas o bien son apresadas, asesinadas o heridas. Muy pocos regresaron. De los 4.000 hombres que participaron en el ataque, volvieron menos de la mitad. El resto murió, fue capturado, herido o desaparecido en combate. Los alemanes tan solo perdieron a unos pocos cientos de hombres. Pasarán otros 3 días de duro combate antes de que puedan cruzar el Rápido corriente arriba. Sin embargo, los problemas de la 34ª División de Infantería estadounidense no han hecho más que comenzar. Deben ascender una montaña de 500 metros, en cuya cima habrá un enfrentamiento. Después, un objetivo que será, con diferencia, el más difícil de la campaña. Cuando estás en la zona de Monte Cassino, te sorprende la gran colina tan abrupta y con salientes tan afilados. En la cima se encuentra una inmensa abadía que lleva siglos en pie y cuyos muros son tan gruesos que parecen una fortaleza. Está situada en la cima de la colina, con unas vistas fantásticas en todas direcciones. Es evidente el valor militar del monasterio. Aunque se trate de un edificio religioso y en esa época estuviera habitado exclusivamente por monjes, no puedes evitar pensar: si yo fuera el ejército defensor, sin duda tendría tropas allí, o al menos unos cuantos observadores. Los aliados están convencidos de que los alemanes están incumpliendo un acuerdo de no militarizar dicho lugar histórico y que están empleando el monasterio como punto de observación para bombardear a la infantería aliada. Deben arrebatárselo al enemigo. El problema es que es casi inexpugnable. No hay una buena forma de capturarlo. No hay una buena forma de neutralizarlo. Se trata de una posición defensiva increíblemente buena y, realmente, por eso se encontraba allí. Ocupa un lugar defensivo fantástico y el edificio se construyó allí a propósito, por ese motivo. A principios de febrero, regimientos de la 34ª División de Infantería estadounidense, los Toros Rojos, y la 36ª Tejana comenzaron el ataque subiendo la rocosa montaña. Su asalto se describirá como una de las mejores hazañas llevadas a cabo por un soldado durante la guerra. Monte Cassino está rodeado por varios salientes rocosos de mayor altura, y en cada uno de ellos los alemanes habían apostado morteros y ametralladoras. Había arcos de fuego que se entrelazaban y combinaban, con lo cual era imposible acercarse a ellos. Además, en tierra y cercanas a estos arcos, había muchísimas minas y trampas cazabobos, lo cual lo hacía inalcanzable, porque los alemanes habían dedicado mucho tiempo a construir un sistema defensivo perfecto.
Antes de que los estadounidenses puedan llegar hasta el monasterio, deben enfrentarse a unos barrancos y desfiladeros plagados de minas y trampas cazabobos. El 7 de febrero, Clark ordena un último ataque en la montaña. En cuestión de pocos días, los estadounidenses sufren más de 2000 bajas y deben retirarse. Es hora de que otra nación aliada tome el relevo de la batalla y los estadounidenses respiran aliviados ante la segunda división neozelandesa. Al frente de ella está el general Bernard Freyberg. Bernard Freyberg era un comandante neozelandés con gran experiencia. Luchó con honores en la Primera Guerra Mundial y lo habían condecorado por su valor en varias ocasiones. Tenía experiencia en la Segunda Guerra Mundial y había luchado en el norte de África y en Creta, por lo que cuando se produjo la campaña italiana, era considerado uno de los favoritos, sobre todo de Churchill, que lo llamaba su salamandra, comparándolo con el lagarto que puede sobrevivir al fuego. A Freyberg le encargan hallar una forma mejor de hacerse con el monasterio y que los alemanes dejen de utilizarlo. Decide que solo hay una solución. Antes de atacarlo con la infantería, hay que bombardearlo. Pero hay un problema. Se trata de una famosa joya arquitectónica. Se fundó en el siglo VI después de Cristo y había sido la principal sede de la orden benedictina durante siglos. Era una parte muy importante de la historia cultural no solo de Italia, sino de la cristiandad. Los aliados necesitan pruebas de que los alemanes lo están utilizando, o se enfrentarían a una condena internacional por destruir un patrimonio de la humanidad. Sienten un gran alivio cuando la inteligencia confirma sus sospechas. Escuchábamos las comunicaciones alemanas que se hacían codificadas y las señales se descifraban. Se descifró un mensaje entre el comandante alemán y uno de sus subordinados que decía: ¿está el abad en el monasterio? Pero habían abreviado abad, como en todos los mensajes militares, y abd, ABT, podría ser perfectamente abad, pero también coincidía con la de Abteilung, que es una organización del tamaño de un batallón, compuesto por unos 500 efectivos. Todo cuadraba, pero los alemanes no estaban empleando el monasterio. El motivo no saldrá a la luz hasta más tarde. El comandante alemán que defendía la zona se llamaba Frido von Senger und Etterling y era un miembro laico de la orden benedictina. La iglesia madre, la sede establecida de la orden benedictina, es la abadía de Montecassino. Es un buen aristócrata bávaro cristiano. No es un nazi y está defendiendo esta abadía, que es la base de todo en lo que él cree. Por tanto, no va a dejar que entre ninguna unidad militar en la abadía, lo cual contravendría su fe y sus creencias. Por todo ello, hoy estamos seguros de que no había tropas alemanas en la abadía antes de que comenzara la batalla. Finalmente, la cruel lógica de la necesidad militar decide el destino del monasterio. El reto al que se enfrentan los comandantes aliados en Montecassino es que, al tratarse de un monasterio de gran importancia religiosa y simbólica, si quieres evitar dañarlo con bombardeos, lo que le transmites a la infantería que mandas a atacar es que le das más valor a la religiosidad y al simbolismo que a sus vidas. Lo cual es muy duro para un soldado de infantería. Es un mensaje que no quieren oír. No les importa tanto el simbolismo religioso, sino sus propias vidas, y lo que no quieren oír de sus superiores es que no están haciendo todo lo posible por ayudar a la infantería a capturar una montaña y un monasterio que está en la cima. Por tanto, los generales se sentían, en cierto modo, bloqueados. Podían dejar Montecassino intacto y arriesgarse a que sus soldados se negaran a atacar, o podrían apoyar a sus hombres hasta el final y destruir un valioso patrimonio.
Se da la orden de bombardear el monasterio, pero este fue el comienzo de los problemas de Freyberg. Su infantería ha cercado la zona y está preparada para lanzarse a por los alemanes tras el bombardeo. Deben ponerse a salvo antes del bombardeo aéreo, pero no sale según lo planeado. Por motivos que solo ellos conocen, la Fuerza Aérea decide adelantar un día el ataque, porque el tiempo era más favorable, pero no informaron a nadie. Las tropas aliadas se estaban preparando para el ataque al día siguiente, cuando de repente ven una enorme flota plateada brillando bajo el sol. Lo primero que ocurrió fue que las tropas de vanguardia no se habían retirado, no se esperaba ningún ataque y fueron bombardeadas. Peor aún, en el monasterio había muchos monjes y personas que se refugiaban del conflicto. Habían recibido el aviso de evacuarlo, pero no esperaban que el ataque se produjera un día antes. El abad estaba a punto de negociar una tregua para sacar a los habitantes y a los monjes a través de las líneas y así protegerlos. Pero se produce el ataque y no pueden conseguirlo. La abadía recibe miles y miles de toneladas de explosivos. Lejos de eliminar la amenaza que suponía el monasterio, la demolición ha matado a muchos inocentes. Los alemanes pueden hacer propaganda de su victoria y las ruinas se convierten en la posición defensiva para el enemigo. El monasterio queda destruido, pero algunas de las ruinas siguen en pie y los Fallschirmjäger alemanes establecen allí sus posiciones defensivas. Gracias a su situación, desde la que se ve la ciudad de Monte Cassino, se convierte en uno de los puntos fuertes de la defensa alemana. De todas las unidades del ejército alemán, pocas están más preparadas para defender las ruinas que los Fallschirmjäger, que se encuentran en su ambiente. Frente a los neozelandeses y británicos se encontraban los Fallschirmjäger alemanes, los paracaidistas muy motivados, todos voluntarios y con muy buena formación. Muchos iban armados con esto, el subfusil MP-40. Con un cargador con 32 cartuchos de 9 milímetros. Esta arma no está pensada para disparos precisos, sino para disparar por todo el campo de batalla. Se dirigían a una trampa mortal. Un joven soldado británico, que había estado luchando en la campaña italiana desde que llegó a Salerno en 1943, era el paracaidista Albert Darlington. El monasterio de la cima de Monte Cassino era un poco complicado. Se podía ver un conejo a medio kilómetro. Si un soldado se movía un poco, lo veía. No había opción. Todo el mundo estaba escondido. Era un sitio peligroso. Nuestro pelotón estaba con un maldito subteniente que yo creo que estaría buscando ganarse una medalla o algo, porque nos dijo: chavales, solo hay uno de ellos. Si vamos a por él, no podrá dispararnos a todos. Pensamos, pues sí que es buena idea. Cuando nos dio la orden, hay que ser muy rápido y agresivo. Así que salí corriendo como un rayo y me puse el primero. Pero pensé, maldita sea, me he pasado. Y vi al alemán al que íbamos a atacar. Me apuntó con el arma y cuando lo hizo, me agaché para esconder la cabeza, pero no pude esconder las piernas y me dio en la pierna izquierda. Mi compañero llegó corriendo y mientras el alemán seguía en la refriega, le dio con la bayoneta. Me habían disparado, estaba sangrando como un cerdo. Y cuando vino el teniente que dijo que fuéramos a por el alemán para que no acabara con nosotros, el alemán estaba muerto. Me miró y me dijo: bueno, te pondrás bien, Darlington. Ahora traen una camilla. Y se fueron. Creo que estuve un rato inconsciente. Y cuando llegaron los de la camilla para recogerme, traían a un alemán al que estaban llevando a algún sitio. Me miraron y dijeron:
Maldición, mirad a ese. Tiraron al alemán y ya está. Una vez que el monasterio está en ruinas, Freyberg está dispuesto a intentar una nueva ruta de ataque más arriba de la montaña con numerosas tropas. Cree que lo mejor sería un ataque frontal por la parte más empinada y corta. Podría tratarse de un terrible error de cálculo. La Cuarta División India y los Gurkhas llevan a cabo un ataque continuo por la noche, en una zona montañosa que se ha convertido en campo de tiro vertical. Todas las zonas por las que podrían haber ido estaban destruidas, dañadas o dominadas por el fuego alemán. Por lo que la única opción era escalar por los acantilados rocosos. A los problemas de la infantería se sumaban las órdenes de los comandantes, que desde la distancia estudiaban los mapas. Lo que parecía un recorrido corto en papel resultaba ser barrancos, cuestas de rocas o precipicios. Las líneas de suministro eran verticales y había que levantar los morteros por las paredes rocosas. El enemigo podía ver toda nuestra primera línea por 3 partes. Y ante la presencia de más de 100 cadáveres sin enterrar, a los que no podíamos llegar, queríamos huir de allí. La batalla fue un fracaso, y más de 600 soldados aliados de los Gurkhas y los ejércitos británico e indio murieron o fueron apresados. A muchos los abandonaron, ya que fue imposible recuperar sus cuerpos de los salientes y grietas en los que habían caído. Freyberg se dirige entonces a la ciudad de Cassino, a 500 metros bajo el monasterio, al pie de la montaña. Espera romper las líneas alemanas y abrirse camino hacia Roma. Pero las batallas de Monte Cassino forman parte de un plan más extenso, más allá del Valle del Liri e incluso de todo el territorio italiano. En la primavera de 1944, los aliados se centraban en preparar el desembarco el día D, la Operación Overlord en la Francia ocupada para arrebatarle la guerra a los alemanes. Italia se quedaba en un segundo plano. Clark y Alexander estaban decididos a emplear el ejército en Italia para que mantuvieran ocupadas a las tropas alemanas y alejarlas del posible frente en Normandía. Por tanto, Clark y Alexander dejaron que Freyberg siguiera con la batalla en Monte Cassino, con el único propósito de tener atadas a las tropas alemanas para que no pudieran desplazarse al norte, a Francia. Los agotados soldados aliados apenas tienen tiempo para descansar antes de que comience la tercera batalla de Monte Cassino. Comienza justo un mes más tarde, el 15 de marzo. En la mente de los aliados, tenemos que preparar el campo de batalla y acabar con los alemanes, y vamos a hacer otra vez exactamente lo mismo. Una vez más, Freyberg da la orden a los bombarderos antes de que ataquen sus tropas, y de nuevo los bombarderos cometen un terrible error de cálculo. La única condición es que los bombarderos aliados no entren en acción antes de tiempo. Pero bombardean el valle equivocado. Todos los valles son iguales a 3.000 metros de altura. El error hace que el fuego amigo caiga sobre el cuartel del hombre al mando del Quinto Ejército de Estados Unidos, el general Mark Clark, y provoca un error desastroso en un valle vecino. Las 3 fuerzas francesas que luchaban con nosotros perdieron un hospital de campaña que fue atacado por error, y las bajas causadas por el fuego amigo en estos bombarderos fueron espectaculares y espectacularmente innecesarias. Casi 500 aviones lanzaron 1000 toneladas de bombas en la ciudad de Cassino, que quedó completamente devastada. Pero la destrucción supuso problemas, además de ventajas para las tropas atacantes. Si nos fijamos en Cassino, es una ciudad más bien pequeña, un antiguo asentamiento al pie de la homónima colina, compuesta en su totalidad por viejos edificios de piedra. Todos han quedado destrozados por el fuego aéreo. No queda ni un edificio en pie, por lo que la ciudad de Cassino está irreconocible. Esto supone un grave problema para las tropas atacantes, que no saben a dónde dirigirse.
Fue un bombardeo asesino. No quedaron más que grandes nubes de polvo y llamas que se elevaban hacia el cielo. Decían que íbamos a eliminar todos los restos. A medida que avanzábamos, salían alemanes detrás de todas las rocas y los escombros, disparando sus armas. El bombardeo les había pillado por sorpresa, pero podían seguir plantando cara. Los defensores de la ciudad de Cassino son los paracaidistas de élite de la Fallschirmjäger. De los 300, 140 habían sobrevivido al bombardeo en profundos sótanos, de los que salieron con furia decididos a vengar a sus compañeros. Los paracaidistas están siempre mejor equipados con armas automáticas, porque se espera que luchen en solitario y bien metidos en territorio enemigo, que es donde se encontraban. Habían transformado la ciudad formando pequeñas posiciones defensivas magníficas, donde podían desenvolverse con ventaja empleando su formación. Freyberg ordena que la segunda división neozelandesa entre en combate. Han prestado un duro servicio en la campaña del norte de África, pero nada los había preparado para la ciudad de Cassino. Tras el bombardeo de la ciudad de Cassino, que la había reducido a cenizas, los aliados comenzaron a avanzar hacia lo que parecía un paisaje lunar, con edificios destrozados, carreteras arrasadas. No estaban preparados para ese tipo de combate. Entraron con los tanques Sherman, que no se podían maniobrar por cómo estaba el campo de batalla por los explosivos y la metralla. Por tanto, cuando comenzó la lucha, se trataba de un combate cuerpo a cuerpo entre los soldados aliados y los expertos y veteranos paracaidistas alemanes. Se trataba de una batalla que sería sangrienta desde el comienzo. Uno de los hombres destinados con los neozelandeses era un joven paracaidista británico, Jim Knox. Ya había visto bastante acción, pero Cassino era diferente. No recuerdo un edificio que no estuviera destruido. Toda la ciudad de Cassino había sido arrasada. Era un montón de ruinas. Estaba siempre tropezándote con escombros. En Cassino estaban siempre bombardeándonos. Si te ponías de pie, te disparaban. De eso no había duda. No podías moverte porque te observaban continuamente. Los alemanes siempre se encontraban por encima de nosotros, así que podían vigilarnos. Tenían una posición muy buena. Cuantos más bombardeos había, más fuertes hacían sus fortificaciones, lo cual nos hacía la vida imposible. Nuestros movimientos se reducían a la noche o cuando lanzábamos bombas que provocaban humo. Tal protección podría brindar una oportunidad, pero Jim y sus compañeros debían aprovecharla para las horribles tareas del campo de batalla. La idea era intentar llegar hasta los alemanes, que era casi imposible. Pero tratábamos de recuperar a los heridos, algo que sí conseguíamos bastante bien. Pero había tantos soldados muertos que cuando llegabas hasta ellos no se veía nada bien. Siempre he sentido un miedo terrible al ver trozos de cuerpos. Tenían un arma que disparaba 6 proyectiles y se extendía como un paraguas. Tenía gran alcance. Lo único que podías hacer era intentar ponerte bajo tierra. La lucha era encarnizada. Una de las peores armas a las que se enfrentaban los Fallschirmjäger, los neozelandeses y los británicos, era el mortero. Ambos bandos lo usaban, pero los morteros eran especialmente temidos por la infantería. Aquí tenemos un mortero. ¿Por qué era tan temido? Principalmente porque no se oía. Las granadas llegaban desde el cielo y provocaban gran destrucción. Este es un mortero de 2 pulgadas británico. Tiene un diseño simple, sin visor, y la precisión del disparo dependía de la mano, el ojo y la experiencia del tirador. La granada se coloca en la parte superior. Se desliza por el tubo hasta el final, al mecanismo de disparo, que se activa por el percutor cuando llega a la base del mortero y sale la granada. Tenía un alcance de 400 o 500 metros.
Cualquiera que estuviera a 20 o 25 metros del impacto podría morir o quedar mutilado. La fuerza de la explosión podría hacer que todos estos ladrillos y escombros fueran como metralla que podría cortar carne, huesos, tendones, lo que sea. Una persona quedaría desfigurada. Cuando se dispara un mortero, provoca un gran desastre. Es horrible porque no hay nada peor que sufrir una explosión. Cuando te disparan, suele causar una herida limpia, pero con una explosión, una bomba, quedas desperdigado por todas partes. El resto de los paracaidistas alemanes se concentran en el Hotel Continental, que se convierte en uno de los principales objetivos de los aliados. Los alemanes estaban a 50 metros de nosotros en el Hotel Continental. Nos oirían si les gritáramos. 2 días después del bombardeo, llega desde el cielo otro bombardeo aéreo, esta vez lluvia. El agua llena los cráteres, ahoga a los supervivientes atrapados entre los escombros y dificulta más el traslado de suministros. Los vehículos no podían entrar. En esa época, Cassino no estaba motorizada. La única forma de meter algo era con mulas. Continúa la lucha entrada la primavera y el tiempo cálido provoca un nuevo problema en el campo de batalla. Lo peor de Cassino era el olor. Había un hedor terrible porque cada vez que se disparaba un mortero, aumentaba ese hedor debido a que no había aseos y a que todo estaba lleno de cuerpos. Aunque salían de noche para retirarlos, la mayoría estaban despedazados y era imposible. Era terrible, absolutamente terrible. La ciudad de Cassino se convirtió en un festín para las ratas y todo tipo de plagas. Había nubes de moscas por todas partes y un terrible hedor, no solo en la ciudad, sino en kilómetros a la redonda. Sabía que te acercabas a Monte Cassino porque lo olías. El 21 de marzo, los generales Clark y Alexander le dan a Freiberg 24 horas para acabar con el dominio enemigo de la ciudad. 2 ataques más sobre la defensa del Hotel Continental no logran conseguir nada. Al día siguiente finaliza la batalla y se retiran las unidades. Cuando Freiberg lanzó el último ataque sobre el macizo de Cassino, Clark y Alexander habían decidido que iban a cambiar el objetivo del ataque. La confianza en Freiberg comienza a decaer y Clark y Alexander idean un plan para atacar la defensa alemana de Monte Cassino con una enorme fuerza. Pero la clave para romper la línea a Gustav sigue siendo el problema del monasterio. A pesar de las debilitadas posiciones alemanas, será preciso un considerable ejército formado por hombres muy motivados. Tendrán que romper una línea defensiva que ha vencido a los combatientes más difíciles del mundo. Hay unas 21 coaliciones diferentes luchando en el bando aliado en territorio italiano en la Segunda Guerra Mundial. Pero los que de verdad destacan son los polacos. En concreto, el segundo cuerpo polaco. Los polacos están al mando de un comandante estricto, decidido y muy motivado, Władysław Anders. Es el general aliado ideal para tomar el reducto alemán en Monte Cassino. El general Harold Alexander, al mando de las fuerzas aliadas en Italia, se dirige al general Anders y le dice: ¿estarías preparado para afrontar el ataque a la abadía? Es una pregunta difícil, porque los polacos están deseando atacar a los alemanes para vengarse por lo que ocurrió en su tierra. Pero Anders sabe que solo cuenta con un ejército, que no habrá refuerzos ni tropas de reserva que llamar a filas si el ejército de Anders sufre graves bajas, como es probable que ocurra. Si dices, sí,
Iremos a matar a los odiados alemanes. Entonces corres el riesgo de que te aniquilen por completo. Los polacos sienten un odio visceral hacia los alemanes. Desde la ocupación en 1939, Polonia se ha visto sometida a un exterminio sistemático de su pueblo a manos de los nazis, que los consideraban una raza inferior. Al finalizar la guerra, el ejército alemán acabó con la vida de millones de polacos. Anders tardó 5 minutos en comprender que en realidad era obvio. Había que hacerlo por el orgullo nacional. Había que aprovechar esa oportunidad para reafirmarse con orgullo como nación. Así que Anders dijo: sí, en la próxima batalla nos encargaremos de vengar todo lo que les ocurrió a los polacos, y será un golpe por la libertad. Atacaremos la cima de Monte Cassino. Anders sabe que sus hombres están muy motivados, pero será necesario algo más que decisión para acabar con los alemanes. Necesitan superarlos en número. Los aliados se dan cuenta de que han empleado muy pocos hombres contra los defensores alemanes. Mientras que en la primera batalla de Monte Cassino, que se libró en una zona muy amplia, se empleó una división para atacar a los alemanes. En la siguiente batalla fueron 2 divisiones o un cuerpo, con lo cual, como mínimo, se duplicaba el número. Anders también sabe que tras 4 meses de lucha, los alemanes también comienzan a estar agotados. En la primera, segunda y tercera batalla, los alemanes han sufrido bajas y no han podido reemplazarlas, por lo que les faltan hombres, pero también material y munición. Anders reconoce que ahora todo depende de los números. El 11 de mayo de 1944, 1.600 piezas de artillería anuncian el comienzo de la Operación Diadema, la cuarta y última batalla de Monte Cassino, y el deseo de los aliados por llegar a Roma. En la montaña, los polacos tratan de tomar una a una las posiciones defensivas alemanas llamadas Sangars, pero es una táctica para la que el enemigo estaba preparado. Los anillos defensivos de Sangars con ametralladora que los paracaidistas alemanes han distribuido por las colinas cuentan con unos arcos de fuego que se entrelazan y combinan entre sí. Y no puedes tomar una posición porque se encuentra cubierta por todas las demás, con lo cual es impenetrable. Anders se da cuenta de que la única opción es atacarlos a todos a la vez. Anders emplea todos sus recursos en un ataque masivo con el apoyo de los tanques. La infantería polaca se cierne en oleadas sobre las posiciones alemanas, pero pagando un precio terrible. Los polacos traen un montón de tanques para la cuarta batalla y ese peso de la artillería, de los tanques, de los ataques simultáneos a las posiciones alemanas, independientemente de las bajas, es lo que mina las posiciones alemanas. Y finalmente comienzan a caer una a una. La cifra de heridos y muertos polacos tras la batalla de 4 días supera los 4.000. Tras los avances de los aliados en el valle inferior, el comandante alemán Kesselring ordena la retirada del monasterio y de la montaña. El 18 de mayo, los alemanes habían abandonado las ruinas del monasterio y se habían retirado. El campo de batalla quedó en silencio. Los polacos se dieron cuenta y mandaron una patrulla que había conseguido una bandera fabricada por la unidad y consiguieron erigirla, seguida de la Union Jack, sobre las ruinas del monasterio. Los únicos alemanes que quedaron fueron los muertos y unos 40 heridos, a los que sus compañeros habían dejado al cuidado de los médicos aliados. Ese fue realmente el final de una batalla absolutamente terrible. Tras 6 meses de lucha, las batallas de Monte Cassino provocaron más de 80.000 muertes. Con la victoriosa ruptura de la línea Gustav, la campaña seguirá en marcha en la península italiana durante otro sangriento año y finalizará en las últimas semanas de la guerra en 1945.